Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy voy a exponer mi compra semanal en el supermercado Día. A lo largo del vídeo vamos a ver las distintas composiciones nutricionales de los alimentos, así como cómo combinarlos y cómo hacer una compra inteligente. Es decir, que no gastemos mucho dinero y sobre todo que sean alimentos saludables. Dentro vídeo. This is the moment, no turning back. Hola fit amigos y fit amigas, ¿cómo estáis todos? Para los que no me conozcáis, soy Hugo Montejo Fit y si no estáis suscritos al canal es el momento de hacerlo porque aquí lo que ponemos es toda información relevante sobre alimentación saludable de rabiosa actualidad y todo relacionado con el mundo del ejercicio físico. También tengo perfil en Instagram, Hugo Montejo Fit. Bueno, hacía un montón de tiempo que no subía una compra saludable y hoy pues he decidido hacerlo en el día porque creo que ya tocaba y bueno, principalmente porque es un supermercado que me pilla al lado de casa y que suelo comprar bastante. Esta compra semanal me ha salido por el precio de 39,11 euros y sí es verdad que he comprado algo de fruta y verdura, pero ha sido mínimo y os voy a dar una razón y es porque he decidido que esta semana me tocaba hacer algo que hacía un montón de tiempo que no realizaba. Y empecé a hacerlo cuando me operé de la espalda, que no podía bajar a hacer la compra ni nada. Y he decidido hacerla en una cooperativa donde venden fruta, verdura y otros alimentos de manera ecológica, que la verdad sale súper económico. Y bueno, si os parece y me dais el visto bueno y os gusta, pues que os puedo hacer un vídeo exclusivo presentando esta cesta donde te dan pues fruta y verdura de temporada y de cercanía. Así que ahí lo dejo, decidme si os interesaría porque yo creo que es la primera vez que expondría un vídeo como tal y creo que puede ser también muy interesante. Bueno, vamos a empezar, que no me quiero enrollar mucho porque hay bastante alimento y bueno, pues que no quiero que dure el vídeo 8 horas, así que claro, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos con esto no puede ser de otra forma que los yogures naturales de la marca Día. Me han costado 1,55 € y bueno, pues comentaros que para mí ya este es el mejor yogur que hay en el mercado y es por lo siguiente, y es que su composición nutricional es leche entera pasteurizada y fermentos lácticos, no lleva nada más. Y digo que esto, que son muy buenos y que son los mejores ya para mí, porque hay otros supermercados que tienen marca propia, marca blanca, y el yogur pues está hecho con leche desnatada o está hecho con leche en polvo y esto es solamente leche pasteurizada entera y fermentos lácticos, que es una maravilla. ¿Para qué utilizo yo el yogur? Pues normalmente como postre, hay a veces que como aperitivo se me da un poco de hambre y lo puedo mezclar con un poquito de fruta o simplemente en el desayuno con los cereales o incluso alguna vez, rara vez lo hago, pero me puedo hacer un bizcochito con yogur y la verdad es que como veis pues tiene un premio al sabor 2023 y 2024. El siguiente alimento es otro que estoy incorporando de manera muy cotidiana y es la crema de cacahuete crunchy de la marca, bueno, en este caso es de la marca también blanca Día. Me ha costado 3,45 € y pues que sepáis que si compráis algo así, que sea tipo como este, un solo ingrediente, cacahuete y ya está. Y en el Día tienen dos diferentes, uno que es como más suave y este que es el crunchy. Aún así, tengo que decir que, por ejemplo, el crunchy de Aldi es todavía mucho más cacahuete y menos procesado que esto. Aún así, solamente lleva cacahuete, es 100%, ¿vale? Y yo, pues, por ejemplo, para por la mañana, con mis tortillas de avena o con el yogur, o incluso alguna vez que le ponga, por ejemplo, algo de carne, por ejemplo, un filete de ternera, darle un toquecito con la crema de cacahuete me parece que está exquisito. Y por supuesto, si me hago tortitas los fines de semana o así, pues no digo nada. Esto es un alimento súper saludable
porque lleva grasas saludables, omega 3 y bueno, y también un contenido muy alto en fibra y también proteína. Así que ya sabéis. El siguiente alimento son las aceitunas negras sin hueso y me ha costado 1,05 €. Sí es verdad que las aceitunas, bueno, ya sabéis que también tiene aceite omega 3 y a mí me gustan más las verdes, pero es que últimamente las aceitunas están muy caras y para cocinar me permite pues hacer otra variedad, es decir, que me permite combinarlo y no echarlo solamente a la ensalada, que de repente si me hago cualquier salteado o me hago cualquier guiso, pues puedo utilizar las aceitunas negras, que en cuanto al sabor queda mucho mejor que las aceitunas verdes. Otro alimento lleno de probióticos que a mí personalmente me rechifla y lo alterno, bueno, esta vez no lo he alternado porque lo he comprado con el yogur y lo alterno normalmente con el yogur y es el kéfir, también de la marca Lactea. Me ha costado 1,59 €. Es, si no me equivoco, medio litro y está lleno de probióticos. Esto es un alimento tan saludable, lleno de proteínas, con grasas saludables y bueno, pues también lo utilizo como con yogur para el desayuno o para hacerme cualquier aperitivo mezclado con frutos secos, con fruta, con un poco de plátano, con la avena, si tenéis cereales, pues con cereales. Yo ya sabéis que cereales lo único que suelo comprar es avena, porque a mí los cereales ultraprocesados industriales no me suelen hacer mucha gracia y mira que he probado ya un montón. Así que el kéfir de la marca blanca de Lactea me parece muy buena opción. Otro alimento que llevaba ya unos cuantos meses sin comprar y que me encanta porque me salva de más de un apuro y son los pepinillos pequeños. Me ha costado 1,35 € y yo esto como aperitivo la verdad es que me viene muy bien. Apenas tiene kilocalorías porque bueno, no dejan de ser pepinos, obvio, aunque vengan en vinagre, ¿no? Tienen 11 kilocalorías a los 100 gramos y yo esto, por ejemplo, para la ensalada me encanta, le da un toque así, pues eso, agrio, que a mí personalmente me gusta. Iba a comprar los grandes, salían un pelín más caros en cuanto al precio, no en cuanto a la cantidad. Los pequeños, obviamente, en cuanto al kilo, salen más caros. Pero es que los grandes ya los he comprado hoy en día otras veces y no me terminan de convencer el sabor, ¿vale? Así que, bueno, pues esto, otro alimento saludable que para los que queráis perder peso viene fenomenal. El próximo alimento es algo tan maravilloso y me encanta porque es tan fácil, económico y sirve para un montón de recetas y es los garbanzos en conserva de la marca Día. Me ha costado 89 céntimos, me parece baratísimo. ¿Qué queréis que os diga? Es que son 95 kilocalorías a los 100 gramos y bueno, pues yo si no lo compro... si no compro la legumbre en seco, me gusta comprarlo porque me salva de más de un apuro y para hacer, que es lo que quería, lo que tenía en mente Hugo, para hacerme un hummus que me salen deliciosos, me parece estupendo. ¿Qué os voy a decir? Que esto es un alimento tan saludable, de origen vegetal, y que tiene un alto contenido en hidratos de carbono y en proteína, aproximadamente proteína entre un 30 y un 40%. Y el precio es que está fantástico. Esto es uno de los pocos productos que conozco de los supermercados que no ha subido mucho de precio. El siguiente alimento es otro que no compraba de hace ya un tiempo y ha sido porque lo he comprado fresco y es el atún en aceite de oliva y me ha costado 2,49 €. Iba a comprar al natural, pero salía más caro, así que me he decidido por este. ¿Qué queréis que os diga? Aceite, el atún tiene una fuente rica en omega 3, grasas saludables y un alto contenido en proteína. Yo, que ahora lo veréis después, no lo voy a adelantar, pero sí que lo suelo alternar con otro tipo de pescado. Yo el atún y cualquier otro pescado suelo tomarlo por la noche porque es más ligero y se digiere bastante mejor y de manera más fácil que
que la carne y que tiene un formato que es tan cómodo y tan práctico que en el momento que cualquier día no sepáis lo que queráis comer, bueno, pues abrir una lata de atún y mezclarlo con una ensaladita o con lo que queráis es súper fácil, o incluso con una tortilla de atún y un poquito de espinaca o acelga y está, vamos, delicioso. El siguiente alimento es nada más y nada menos que la leche entera de la marca blanca Día. Su precio es de 90 céntimos. Por cierto, no hace mucho subí un vídeo con las mejores leches del supermercado y si no lo habéis visto os dejo por aquí el enlace, echadle un vistazo porque está súper bien. Y deciros que, por supuesto, yo ya soy de comprar todos los lácteos de manera entera porque la leche semi y la desnatada le quitan pues minerales y vitaminas, sobre todo liposolubles, como puede ser la vitamina A, la vitamina E y la vitamina D. Y yo prefiero que no le quiten esas vitaminas y que no lo enriquezcan y se acabó. Esta vez he comprado la leche entera, la uperizada y no la pasteurizada, porque salía, si no me equivoco, 14 céntimos más barato. He querido variarlo un poco, ¿vale? ¿Y qué más os iba a decir? Que he estado hipeando porque quería comprar otra leche entera un poquito mejor. Ya sé que la leche Vía Láctea no está entre las 12 del ranking que subí. Si no me equivoco, creo que está como el 16 o el 17, ahora mismo no lo recuerdo, pero es que estaba mirando a ver si alguna del ranking de esas 12 estaba en el supermercado Día y no había ninguna. De hecho, las que había son las más conocidas que están en el listado al final, es decir, prácticamente rondando entre el 25 y el 37. Como puede ser la leche asturiana, de la central asturiana, y la leche pascual. Había una que, por cierto, os voy a hacer una aclaración, que es la Puleva, que no aparecía en el ranking, y es porque la leche Puleva ya ha dejado de ser marca española. Fue comprada en el 2011 por una empresa francesa, así que Puleva ya no es española, por eso no aparece en el ranking, ¿ok? Así que, fijaros, dentro de las leches que había en el Día, la más saludable de todas era precisamente la de la marca blanca, que tiene una calidad muy buena. El próximo alimento de origen vegetal también es algo que yo normalmente suelo meter y mucho en mis comidas, y es el maíz dulce de la marca Vegecampo. Me ha costado 1,19 €. Y bueno, pues a mí principalmente me encanta porque este en concreto solamente lleva un poco de sal, agua y el maíz, que otros le ponen azúcar y alguno que otro aditivo. Yo el maíz me gusta porque para completar la proteína de las legumbres, pues al mezclarlo con un cereal como puede ser este, o el arroz por ejemplo, o la avena, pues esa falta de aminoácidos esenciales se completa y hace que la proteína sea completa, ¿vale? Y recordaros que no hace falta meter el cereal en la misma comida, que puede ser por la mañana, por la tarde o por la noche. Tiene que comerse a lo largo del día. Y yo el maíz me encanta sobre todo para la ensalada y, por ejemplo, si me hago, ya os digo, alguna legumbre, combinarlo o bien en la ensalada o directamente con la legumbre. Y me parece que es un formato muy socorrido. Yo, una vez abierto, lo que hago es que lo paso a un envase de cristal de los que tengo y los meto al frigorífico. Aquí viene un alimento Scotch Brite, porque no puedo vivir sin él, y es el queso. En este caso concreto, que yo creo que este nunca lo he sacado en ningún vídeo, es el queso feta selección Día. Me ha costado, si no me equivoco, 2,39 €. Y bueno, pues, ¿qué quieres que os diga? Que tiene, pues eso, es una fuente de probióticos, un alto contenido en proteína. Este en concreto está hecho con leche de cabra y leche de oveja, y si no me equivoco, pues este es ideal, ya lo había comprobado. Y que sepáis que los quesos, lo único que tienen que llevar, bueno, que deberían de llevar, mejor dicho, Hugo, son la leche, los fermentos lácticos, el cuajo y la sal, nada más.
Y yo esto pues me gusta o bien para el desayuno o para la ensalada, que por cierto este queso en concreto sí es verdad que tiene un sabor un poquito más fuerte, pero es muy cómodo porque se puede desmenuzar y lo puedes echar en cualquier comida, como puede ser una ensalada o por ejemplo con una berenjena asada. Así que a mí me encanta. Un alimento esencial en mi despensa y que no puede faltar nunca, y son los huevos. Me ha costado una docena 2,55 €. Esto es esencial, habría que comerlo como mínimo una vez al día, un huevo. ¿Y qué quieres que os diga? Ya sabéis que es un alimento muy saludable, con un gran aporte de grasas saludables, de proteínas y bueno, pues que es considerado el alimento natural con el aminograma más completo que hay. Y a mí es que también los huevos me sacan de un montón de apuros, porque hay a veces que no tengo comida y un huevo complementa cualquier receta y le aporta justamente la proteína que necesita. Mira, yo me lo puedo hacer para la ensalada, lo puedo hacer huevos duros, como una tortilla, como un topping de una ensalada, para un bizcocho. Es que, vamos, es que es un alimento muy versátil y yo sinceramente os recomiendo que como mínimo os toméis un huevo al día. El siguiente producto de origen vegetal y fresco, que es de los pocos que he podido comprar y que me encanta, no he podido evitarlo, y es la rúcula. Me ha costado 85 céntimos y os tengo que decir una cosa, que es que me da la impresión de que esto rúcula lleva pero bastante poco contenido. Son 50 gramos. Normalmente viene poca cantidad, pero no sé por qué, no sé si es que está o muy fresca o que viene demasiado poco. Y la he comprado porque a mí para la ensalada es que me encanta, de verdad, la rúcula, y bueno, la rúcula o cualquier otro tipo de lechuga, me da igual, roble, iceberg, vamos, es imprescindible y hay que meter verdura verde a nuestra dieta sí o sí, porque tiene un montón de antioxidantes, vitaminas y fibra. El siguiente alimento son las plumas integrales. Me ha costado 1,19 € y bueno, pues quería complementarlo porque como no suelo tomar muchos hidratos de carbono, pues de vez en cuando, alguna vez, para complementar, por ejemplo, las patatas o el arroz o las legumbres, igual a lo mejor pues me gusta un poco, o de repente si necesito energía pues para entrenar o para trabajar, creo que es muy buena fuente. Yo últimamente me estoy decantando por comprarlas integrales, por el hecho de la harina integral, que es mucho mejor para el aparato digestivo y sobre todo para la microbiota. El siguiente alimento son las sardinas en aceite de oliva de la marca Dia. Me ha costado 1,10 € y bueno, pues para los que no tomamos mucho el sol, os recuerdo que las raspas de las sardinas es donde está concentrado precisamente la vitamina D. También es una fuente alta de grasas saludables, el omega 3. Y yo para por la noche me hago cualquier tipo de verdura a la plancha o asada y lo complemento con una lata de sardinas. Me parece que es también el formato muy saludable y muy práctico, la verdad. Yo, desde que tuve la deficiencia en vitamina D y tuve que tomar un complemento vitamínico que me lo recetó la doctora, ya sí que sí, yo el tema de las sardinas se me hace imprescindible, que no se me vaya la olla, ¿ok? El siguiente son unos frutos secos y en este caso son las almendras naturales. Me ha costado 2,15 €, son 200 gramos. Y bueno, a mí las almendras es que me encanta, también tienen un montón de grasas saludables, alto contenido en fibra y también tiene un índice bastante elevado de proteínas. Si compráis frutos secos, intentad por favor que sean naturales, que no vengan ni tostados ni con sal, bueno, y otros tipos que no voy a ni nombrar siquiera.
Cuando los tomo, pues me gusta por la mañana o incluso la almendra, en este caso en concreto, machacada en cualquier guiso con una legumbre, una carne, es muy socorrido. Y bueno, pues me parece un alimento también necesario. A mí los frutos secos en general no suelen faltarme, en la despensa. O tengo almendra, o nueces, o anacardos, o pistachos. De verdad, es que nos falta y es un alimento muy saludable. Otro alimento que yo normalmente no suelo comprar, pero me he decidido porque hacía un tiempo que no lo compraba, y es el pan integral. En este caso me ha costado 2,25 € y pone que es un pan de molde high protein, o lo que es lo mismo, alto en contenido proteico. No lo he comprado precisamente por el tema de la proteína, sino por la composición nutricional, que yo tampoco he mirado todos, pero de los que he visto que me llamaban más la atención y de todos los que he mirado, creo que la composición nutricional es una de las más saludables. Lleva pues mezcla de cereales y semillas al 45%, semillas de lino y girasol, soja, gluten de trigo, fibra, centeno, copos de avena, agua, harina de trigo integral, levadura, sal, y lo único que me chirría aquí son que llevan 2 conservantes, pero no llevan nada de aceite, la harina es totalmente integral, y tengo que decir que creo que en una receta, no me acuerdo cuándo fue, me parece que ahora me estoy acordando, sí. Cuando hice los desayunos, que también os voy a dejar el enlace por aquí, 5 desayunos saludables, cogí este pan y la verdad es que está muy rico. Yo lo que hago es que de aquí va directamente al congelador y simplemente luego cojo las rodajas que necesite para el desayuno. Y digo desayuno porque es lo que normalmente yo suelo hacer con el pan. Yo acompañar las comidas con pan no me parece una opción muy acertada. O a lo mejor también se me ocurre que si me quiero hacer una merienda, hacerme un sándwich, todavía tendría un pase. Pero normalmente lo suelo hacer para el desayuno. Otro alimento también que hacía bastante que no compraba y me he decidido, curiosamente es una marca de mi tierra, de Murcia, porque los que estaba viendo eran muy caros y este más o menos estaba bastante bien. Y es el jamón curado de la marca El Pozo, son 100 gramos y vale 2 €. Creo que el kilo sale como a 15, los demás eran una barbaridad, pero es que además la composición es bastante buena porque lleva solamente el jamón de cerdo, la sal y un conservador, ya está, no lleva nada más, que para ser un jamón curado me ha parecido que estaba muy bien, y 100 gramos por 2 € también me parece que está fenomenal. ¿Para qué lo utilizo yo? Pues para la merienda o para los desayunos, con una tostada, con tomate o simplemente con un sándwich. Me parece que puede ser una opción muy saludable. Sí es verdad que lleva mucha sal, pero tampoco vamos a comernos medio kilo de jamón serrano o jamón curado, ¿vale? Y bueno, pues que es una fuente alta de proteínas. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Dentro de las carnes procesadas, esta y el lomo ibérico son de las carnes que yo sinceramente sí que las considero saludables. Bueno, hay que ver luego los ingredientes, pero que en el fondo me parece que es un alimento saludable, que me parece muy buena opción y que tienen un montón de proteínas que es tan necesario pues para no perder masa muscular, ¿vale? Así que jamón ibérico o jamón curado, bienvenido sea. The following product, el siguiente producto pues es fresco y es pollo. En este caso son unos jamoncitos, unos mulos de pollo y valen 3,69 €. Yo esto en concreto pues lo voy a hacer en la olla express con un poco de verdura y bueno, ¿qué os voy a decir? Que a mí me encanta el pollo, que es una de las carnes más ricas, más sabrosas que hay y que nos da la posibilidad de comer de una manera saludable,
sin apenas grasa y con mucha proteína. El próximo es también una fruta fresca, que es la que no voy a poder comprar de manera ecológica, y es que, bueno, pues se me han acabado lo que tenía en el congelador y he querido comprarlo aquí, y son las moras del día. Me ha costado 1,99 €. De aquí va directamente al congelador para que no se me echen a perder, y yo me encanta en el desayuno o con un yogur o con leche, o incluso alguna vez que me puedo hacer algún postrecito con avena en el microondas como top. Me encanta. Y qué quiero que os diga, esto sí que lleva un montón de antioxidantes que son súper beneficiosos para la piel, y bueno, pues que me parece un alimento súper top. El siguiente, bueno, es que esto ya yo creo que me vaya a hacer mister o patrocinador o yo qué sé. Y obvio, son los copos de avena integrales extra suaves de la marca Dia. Valen 1 €. Y esto sí que es necesario para mí, para mis tortillas, para mis desayunos, para el yogur. Pues que es una fuente rica en fibra, y me parece un cereal pues súper sano, es 100%, y bueno, pues apenas lleva sal, y me parece ideal como alimento para que me dé energía y que pueda funcionar de una manera enérgica. Este es uno de los alimentos que se puede comprar en cualquier supermercado y podéis estar al 100% seguro de que es un alimento saludable, independientemente de si es marca blanca o marca propia. El siguiente alimento ha sido un chasco para mí. Bueno, digo chasco no por el alimento en sí, porque es congelado y es muy saludable, pero es que tengo un problema, y es que he ido a comprar alcachofas y no había, pero es que no había ni alcachofas, ni judías congeladas, ni guisantes. Yo no sé qué recorcholi han hecho con estas verduras congeladas. Es como que las han quitado. A vosotros, en el día que tengáis cerca de vuestra casa, siga habiendo estas verduras, porque a mí las alcachofas, los guisantes y las judías congeladas me parece una opción súper saludable y que me encanta. Pero bueno, que he comprado este por comprar un congelado, y son las setas salteadas. Me ha costado 1,69 €. Y bueno, pues la composición son distintas setas, como son los champiñones laminados, la seta ostra entera, la seta shiitake entera y la seta nameko entera. Yo a mí las setas en principio me encantan, creo que también para por la noche son súper digestivas, con una carne, con un pescado, con una ensalada, o yo qué sé, incluso hasta con un guiso. Me parece un alimento rico en proteínas y tiene un montón de minerales. El siguiente alimento es uno que suelo comprar normalmente, ya que voy a hacer unas legumbres en la olla, y para que le dé un puntito de sabor, pues he querido comprarlo, y lo suelo comprar por no meter otro tipo de carne procesadas que no son nada saludables, y es en este caso una punta de hueso de jamón. Vale 1,80 €. Y como tengo pensado que me quedan legumbres que tengo ahí en la despensa en seco, más las verduras que me van a venir mañana de ecológicas, pues voy a hacer unas lentejas, y el hueso de jamón los metes y le da un puntito de sabor que no es lo mismo que si le echamos tocino, morcilla o chorizo. Y me parece que es algo barato y que cumple una función estupenda. Yo hay una cosa que nunca he dicho en ningún vídeo y que creo que debe ser relevante que lo muestre, y es que precisamente los supermercados Dia tienen pues una serie de ofertas que si tienes la tarjeta, bien sea en formato tarjeta o en formato llavero, pues luego te hacen un descuento, y muchas veces, en este caso no, porque no he cogido ninguno que estuviera de oferta, pero yo hay muchas veces que me he podido ahorrar más de 1 € y más de 2 haciendo la compra, y me parece algo muy, muy práctico para reducir pues el coste económico de la compra semanal, y que otros supermercados, no voy a dar detalle, pero otros supermercados deberían de tomar nota,
porque esto es una forma, obvio, de que compremos más, pero bueno, si de repente vas a comprar un producto y te puede salir más barato, pues muchísimo mejor que os leches. Y hoy quiero mandar un especial saludo a toda esa gente que está al otro lado del charco, en especial a Argentina, que tienen supermercados también día, que ya lo sé yo, y a México. Desde aquí os mando un beso gigante y nada, que estoy encantado de que veáis mis vídeos. Y aquí en España quería saludar a toda la provincia, Hugo, a toda la comunidad andaluza y Galicia. Desde aquí también os mando un abrazo gigante. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y que nos vamos a ver, ya os digo yo, que muy pronto. Os mando un besico enorme y que paséis buena semana. ¡Chao!